La intensa lluvia ha marcado este jueves en prácticamente todo el país y por supuesto que también marca la agenda económica PM de esta jornada. De hecho, esta mañana la Sociedad Nacional de Agricultura hizo su tradicional evento de cómo se viene la próxima temporada. Lo más importante es que el riego está totalmente asegurado, pero obviamente con estas lluvias, por lo fuerte que han sido, muchos predios pueden resultar con daños. Por eso el llamado de la SNA fue a la banca para que flexibilicen créditos para ayudar a quienes puedan haber sido afectados. Lo primero es proteger vidas humanas, lo segundo es proteger las viviendas, lo tercero es prevenir, ¿no es cierto?, todos los daños que podamos tener en los predios, infraestructura hídrica, extrapredial e intrapredial. Nosotros estamos viendo una temporada 24-25 en forma positiva, ¿no? Y vamos a tener agua, pero tenemos una concentración de lluvia muy grande con una isoterma muy alta, por lo tanto vamos a tener grandes caudales en los ríos y los desbordes causan mucho daño. Después de este frente mal tiempo, lo que nos piden los agricultores, lo que nos piden los damnificados es financiamiento, son buenos créditos con buenas tasas a largo plazo para ponerse de pie. Entonces el llamado que hacemos al Banco del Estado, a Corfo, a la banca privada también, a ojalá tener líneas de crédito para que los afectados puedan solucionar sus problemas. Y algo muy importante para tener mejores condiciones de financiamiento es que siga bajando la tasa de interés. No tanto para los créditos a largo plazo, como mencionaba Antonio Walker, pero sí para los créditos a corto plazo y también en alguna medida para los créditos a las empresas. Por eso es muy importante que ya es prácticamente un consenso que el Central va a seguir bajando la tasa de interés en la próxima semana, pero no en la magnitud de los recortes anteriores, sino que sería de 25 puntos base o 0,25%, como lo proyectan los operadores financieros consultados por el propio Banco Central. Revisemos cómo serían los próximos recortes de la tasa de interés. Como les decíamos, la próxima semana, en la reunión de junio, quedaría la tasa en 5,75%. Un mes después se bajaría a 5,5%. En septiembre llegaría a 5,25% y fíjense en octubre y diciembre. Ya en octubre estaría en 5% y con eso se quedaría ahí el Banco Central para terminar el año. Ahí entonces vendría la pausa que al menos adelantó el Banco Central que podría hacer. Revisemos las proyecciones de inflación, que es lo más importante para la tasa de interés. Lo vemos a continuación también. Para el IPC de este mes de junio, 0,1% de baja. Aquí está influenciado mucho por la caída de los combustibles que les contábamos en la agenda de ayer y que se produjo este jueves. IPC de julio, cuando va a empezar a influir el alza de las tarifas eléctricas, 0,5%, agosto 0,3%. Muy importante para el Central, que de acá a 12 meses la inflación se espera acumule 3%, exactamente el objetivo del ente emisor. Cambiamos completamente de tema porque yo les cuento, yo tengo 2 hijas y cada vez que ellas nacieron, yo tuve mis 5 días legales para estar con ellas luego de que nacieron, pero además yo me pedí 3 semanas de vacaciones para poder estar prácticamente su primer mes de vida. Bueno, les cuento que hay pymes que actualmente entregan de su parte ese mes para los hombres que son papás y eso obviamente es muy importante porque ese mes de postnatal para los hombres demuestra que es una responsabilidad compartida, hombres y mujeres, la crianza de los niños desde que nacen. Precisamente este tipo de iniciativas fue una de las premiadas por la Fundación Carlos Vial Espantoso en su última edición, tal como lo cuenta Francisca Bahamontes. Michelle nunca pensó que podría acompañar al 100% a Eric en su primer mes de vida. Con sus 2 primeras hijas, solo tuvo los 5 días legales de postnatal, por lo que pensaba que la situación se repetiría. Pero no fue así. Late, la empresa donde trabaja, le otorgó el beneficio de 1 mes de postnatal, lo que cambió completamente las cosas. Eso me pasaba con la Emilia, como permiso entre medio, correr para allá, de llevar, de venir, todo eso. En cambio con el Eric fue distinto porque fue tu momento, tu tiempo, tu planificación. Claro. Y eso fue maravilloso. Además de los cambios propios por la demanda de tiempo, para Michelle hay otro punto más relevante. Lo emocionante de estar con el Eric en el primer mes fue como conocer lo que hace un bebé
en ese mes. Claro. Prácticamente sus mañas, sus horas de leche, el cambiarlo, el mudarlo, nuestro trasnoche, que eran mucho más compartidos. El saber que por qué iba a llorar, me iba acostumbrando el saber de su horario. Claro. Que, por ejemplo, con Emilia no me pasaba porque como llegaba después del trabajo, entonces era un rato lo que la veía, digamos, hasta que no íbamos a dormir. Claro. Michelle pudo estar cerca de su hijo gracias a la empresa en que trabaja, Late, la que fue reconocida por la Fundación Carlos Vial Espantoso en su última premiación por entregar a sus trabajadores beneficios parentales que promueven la corresponsabilidad. En el marco legal, la paternidad está invisibilizada, cayendo en la mayor parte de los deberes y derechos del cuidado de los hijos en las mujeres. En este sentido, es súper importante que los líderes de las organizaciones puedan promover mayores medidas de corresponsabilidad dentro de las organizaciones, porque esto finalmente genera un cambio cultural. Permitir a los hombres también ejercer su derecho al cuidado, porque muchas veces no les es posible hacerlo, dentro del marco legal no se los permite. Si una empresa da un postnatal masculino de más de 5 días, ¿no? De 2 semanas o incluso más, bueno, está apostando por un trabajador que tiene responsabilidades familiares y que es una persona que obviamente puede querer desplegar su tiempo también en ese ámbito porque es algo que es importante para su vida. Todas las políticas que se vinculan con conciliación de la vida laboral y familiar, con corresponsabilidad, también aumentan la productividad de los trabajadores y trabajadoras, aumentan su satisfacción en el trabajo, aumentan el compromiso. Otra medida que podría incentivar la corresponsabilidad es la Ley de Salacuna Universal, ya que permitiría que tanto padres y madres trabajadoras accedan a este derecho. Un proyecto que aún no ha logrado ver la luz. También, por cierto, ganan niños y niñas, porque hoy día algunos tienen derecho y otros no, y eso de derecho depende de la situación laboral de sus madres. Y también, por cierto, porque insiste en esta idea de que somos las mujeres las que estamos a cargo del cuidado. Y estos proyectos y estas posibilidades permiten extender y la idea de que somos corresponsables, padres y madres. Estos son beneficios para la familia, no son beneficios solamente para las mujeres. La carga más grande en los primeros meses de vida de un hijo se la llevan las madres, algo que se ha normalizado y que ha ido en desmedro de su desarrollo personal y profesional. Por otra parte, los padres hasta hace poco no sabían lo que era conocer en profundidad a sus hijos desde el día 1, una posibilidad que se abre con beneficios como estos. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso estará con nosotros el economista José Luis Daza. Otro de los invitados principales en el seminario de Moneda y Patria de esta semana es el economista José Luis Daza, que también es inversionista y habitual también invitado acá a Agenda Económica, como en esta ocasión. José Luis, gracias por estar en CNN Chile. A ver, José Luis, hablemos de la economía mundial. El mundo en su conjunto se espera que crezca este año en 3,2%, también para 2025. Chile está más o menos, al menos esta temporada, en esas cifras. ¿Te parece que ya la economía mundial post-pandemia y todas las cadenas logísticas que se rompieron, ya está todo más o menos resuelto y el mundo ya está encaminándose a su crecimiento de tendencia? Mira, yo creo que la pandemia, como tú dijiste, marcó un quiebre histórico muy importante, un quiebre histórico con los 30 años anteriores. Yo te diría, el mundo, como lo conocimos por un poquito más de 30 años, empezó con una fecha explícita. El 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín. Y empezaste un proceso de integración mundial sin precedentes. Se integró la economía china al mundo, se integraron los países de Europa al mundo, Europa Oriental al mundo, entraron todos, se integraron la India al mundo y empezaste lo que se llamó la globalización más intensa, con intercambios de alumnos. 2 millones de alumnos chinos visitaron Estados Unidos y viceversa. Todo ese mundo de integración, de alto crecimiento, de China liderando la demanda por commodity, llega a un fin con la pandemia.
Y salimos de la pandemia con un mundo absolutamente fracturado. Estamos con una guerra fría, declarada, tecnológica, muy agresiva entre Estados Unidos y China. Ambos partidos políticos en Estados Unidos son profundamente antichinos por distintas razones. Los chinos están en una actitud muy defensiva. El modelo económico chino cambió. Entonces salimos de un mundo muy diferente al que teníamos antes de la pandemia. Pero tú dices entonces que volvemos a una disputa de un eje occidental y otro eje oriental. Estamos en un eje, lo puedes llamar oriental, occidental, pero claramente un eje Estados Unidos-China, pero en una guerra comercial tecnológica declarada, muy extrema, a tal punto que, bueno, Estados Unidos ha parado todo tipo de aranceles a las importaciones chinas, deteniendo importaciones chinas, quieren detener los autos chinos. Esta semana pasó un evento muy interesante. Fíjate que el gobierno de Estados Unidos, de Biden, decidió que va a gastar $20.000 millones, van a remover no son todas, son el 80% de las grúas de los puertos de Estados Unidos, las van a sacar todas y van a construir grúas nuevas. ¿Por qué? Porque las grúas están hechas en China. Entonces, eso te dice el nivel de la rivalidad que hay entre estos dos modelos. ¿Y eso cómo va a impactar a la economía mundial? ¿Se va a tener que cada país decidir con qué eje se alinea como fue en la anterior Guerra Fría? ¿O aquí las posturas y las decisiones son mucho más estratégicas, en algunas cosas con este eje liderado por Estados Unidos, pero también en otras con el eje liderado por China? Yo creo que la posición natural de los países va a ser la que mencionabas tú. Nosotros vamos a ir vendiéndole commodities a China, le vamos a vender cobre, le vamos a vender cerezas, le vamos a vender cosas, pero hay otras cosas que nos vamos a lidiar con Estados Unidos. Yo creo que la decisión más importante en un momento va a ser en materias tecnológicas. En materias tecnológicas en donde vas a tener que adoptar algunos estándares chinos, algunos estándares para acá. Habiendo dicho eso, yo creo que Chile está en bastante buena posición, porque Chile tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos, tienen tratados de comerciales, entonces estamos bastante bien. Ahora se viene un proteccionismo muy duro de Estados Unidos. Biden es enormemente proteccionista, Trump es todavía igual de proteccionista, y a nosotros ahí yo creo que nos va a proteger el Tratado de Libre Comercio. Chile también está tomando decisiones al respecto. Hace poco decidió las sobretasas a las importaciones de acero. El embajador de China en Chile expresó su molestia. Hay algunos que están algo preocupados, por ejemplo, por la próxima temporada de exportaciones de cerezas. Al menos en Fedefruta nos dijeron acá en el programa que ellos creen que no. Pero ¿tú crees que tomar decisiones de ese tipo pueden afectar la relación, por ejemplo, con China, como lo ve también Estados Unidos? No digo que Estados Unidos esté muy pendiente de nosotros, pero de todas maneras este tipo de decisiones dan señales. Yo creo que los chinos han demostrado ser sumamente agresivos en la utilización de su política comercial cuando hay intereses políticos. Ellos, por ejemplo, se molestaron mucho con declaraciones que hicieron los australianos hace como 3 o 4 años en respecto a derechos humanos, una serie de cosas. Y los chinos cerraron todas las importaciones de Australia. Entonces, va a ser un juego relativamente interesante entre estos dos polos. El otro punto que es muy importante es que el periodo de alto crecimiento de la economía mundial pasó. Estamos en un periodo de crecimiento muy malo. El Fondo Monetario pronostica para los próximos 5 años es el periodo de 5 años más bajo que ha pronosticado desde los 80. Entonces, tenemos bajo crecimiento mundial y estamos en esta guerra comercial, en esta guerra tecnológica, sobre todo tecnológica, que va a forzar a algunos países a ir en alguna dirección o en otra, pero ahí se van a necesitar una diplomacia inteligente para manejar esto. Cuando tú hablas de que no vamos a ver tasas de crecimiento como veíamos en años y en décadas anteriores, eso también uno lo tiene que proyectar hacia el retorno esperado de inversiones. Ahí toco tu otra arista. Este es un punto muy bueno el que tú haces. Fíjate que el otro evento que cambió, que termina con la pandemia, tú lo puedes ver. Por 30 y tantos años tuviste la tasa de interés bajando. Si tú miras la tasa de interés más importante en el mundo, del cual se le hace el pricing a todos los demás activos, es la tasa de interés a 10 años del bono de tesoro americano. Todo en los mercados financieros, evaluaciones, ese es el ancla del cual se hacen. Esa tasa viene bajando de más de 9% desde hace años, bajando, y toca un piso en la pandemia como alrededor del 0 y tanto %.
esa tasa se pega un salto y está alrededor del 4,5%, entre 5 y 4,5%. Ahora, cuando la tasa de interés bajaba y caía, el precio, eso tiene un impacto en el precio de todos los activos que tienen flujos hacia adelante, porque tú usas esa tasa exactamente y calculas el valor presente de esos flujos. Cuando la tasa baja, el precio de activos sube en todo el mundo. Eso terminó. Entonces, es de esperar que los activos financieros tengan retornos más bajos que lo que fueron en los últimos 30 años. Ese es un supuesto básico y central. Ahora habrán oportunidades mejores, otras peores, y las hay. Pero en términos de, tú ves los retornos de las bolsas, tú ves el retorno de la bolsa americana, ha sido extraordinaria y en gran medida. Esto jugó un rol muy importante en la riqueza también, fíjate, en el alza de la riqueza. Obviamente todos esos activos es donde se invierten los fondos tanto de institucionales, pero también de las personas a través de todo el sistema financiero. Absolutamente. A las personas entonces hay que decirles también que sus ahorros que tengan en distintos instrumentos financieros van a tener retornos menores a los que se ha visto en el pasado, porque vamos a hablar del tema de los fondos de pensiones, pero también para las personas en sus ahorros individuales. Absolutamente, yo creo que es razonable esperar retornos, sobre todo en las acciones. Hay casos idiosincráticos, hay países, hay monedas, pero definitivamente hacia adelante yo creo que el retorno de las acciones, el escenario central. Ahora te puedes desviar en una dirección, en otras, hay shock, hay tecnología. No sabemos cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial. ¿Nos va a subir la productividad? A lo mejor nos hace crecer más rápido a todos. A lo mejor efectivamente sube la productividad. No sabemos si el impacto va a ser en 10 años. Hay muchos imponderables, pero el supuesto central, y tú tocaste un tema muy importante, para los sistemas de pensiones mirando hacia adelante. Yo creo que tenemos que asumir retornos sustancialmente más bajos que lo que fueron en las últimas 3 décadas. Claro, porque no hay un sustituto para la enorme cantidad de dinero invertidos en los activos por parte de los fondos de pensiones. Se puede hablar de otros instrumentos, como por ejemplo activos alternativos, etcétera. Pero los fondos tienen que estar invertidos en el mundo financiero. Entonces, exactamente. Por eso es tan importante tenerlo esto claro, de que los retornos van a ser menores. Tú traes un tema que es clave, que yo creo que no lo he visto discutido en la reforma, en el tema de la discusión de pensiones. Al margen del modelo que aceptes, al margen yo creo que lo que es muy importante es tener esta discusión sobre cuál es el supuesto de los retornos económicos, financieros de estos ahorros en los próximos 30 años. Porque eso va a determinar si necesitas este 6%, necesitas 3, 4, 5, 6, a lo mejor necesitamos más. Pero decir, ¿sabes qué? Negociemos. 3 para ti, 3 para mí. ¿Basado en qué? No es, tú eres mala persona, solamente me quieres dar el 3. No, tú eres... Tenemos que tener una modelación y una discusión sobre cuál es el retorno esperado de los activos financieros. Te hago la pregunta nuevamente, José Luis. Ok, 6% de alza en las cotizaciones por parte de nosotros los trabajadores, independientes de la fórmula, ¿ok? Pero manteniendo la misma edad de jubilación que hay actualmente en Chile, 60 años para los hombres, 65 para las mujeres. ¿Crees tú que con esos parámetros y teniendo en cuenta los menores retornos esperados de las inversiones, ya nos quedamos cortos? Yo quiero ser honesto, yo he hecho el análisis últimamente, no lo he hecho en el último tiempo, pero yo creo que tenemos que meter hay varias imponderables. Una es el retorno, la otra es la distribución de los retornos. Te fijas, cuando tú haces una modelación, la gente que trabaja en finanzas, hay algo que se llama simulación de Monte Carlo, no sé si has oído. No. El nombre de simulación de Monte Carlo viene del casino de Monte Carlo. Y es muy simple, es la metodología más básica. Tú agarras la correlación de todos los activos financieros que vas a utilizar por los últimos, necesita unas 10.000, 20.000 observaciones. Agarra esa estructura de correlación y lo que hacemos es, lo ponemos en una maquinita que se llama un simulador y de acuerdo a esas correlaciones, lo haces correr unas 10.000 veces, ¿ya? Y te da los posibles caminos que el mundo puede tomar y te genera por lo general una distribución que se parece más o menos a la normal. Entonces, eso te dice cuál es la probabilidad y cuáles son las características más o menos de los retornos. Hay algunos escenarios en donde los retornos van a ser menos de cero, hay algunos más. Entonces,
tenemos que tener un approach, yo creo que bastante más científico de lo que hemos tenido la discusión sobre cuánto tenemos que ahorrar. Hay de todo en el mundo. Por ejemplo, tú ves los países como Singapur. Yo hablo del caso de Singapur, lo pongo como ejemplo. Singapur contribuye en el 40%, en muchos de los países europeos el 25, 20. Desde mi perspectiva, un 6%, 16%, dadas las posibilidades de que cuando tú llegas a los 65 años, tu expectativa de vida es sustancialmente más alta que cuando tienes 10 años o 15 años, porque si llegaste hasta ahí no te moriste en todos los años. Entonces, yo creo que es cuestionable si el 6% va a ser, pero discutámoslo. Entonces, en vez de discutir la ideología, en vez de discutir, yo creo que hay una discusión técnica pública que no se ha hecho, que ayudaría mucho al público. Y ¿sabes qué? Cuando tú tienes los números, es más fácil ponerse de acuerdo. José Luis, mi última pregunta, que se nos ha ido muy rápido, porque está muy buena la conversación. Se ha hablado de que Chile, tú mismo lo mencionaste hace algunos minutos, va a crecer 2,7% de forma tendencial en el corto, en el mediano y largo plazo. ¿Tú crees que esos números son mejorables dada la discusión actualmente en nuestro país, política, técnica, los temas que se abordan acá? Yo creo, número uno, ¿podemos crecer más? Absolutamente podemos crecer más. Eso no tengo ninguna duda. Chile tiene una base institucional heredada de hace mucho tiempo que es muy buena, que es muy positiva. Entonces, ¿podemos crecer más? Yo eso estoy convencido. Creo que necesitamos ser mucho más audaces en los objetivos. Necesitamos ser mucho más audaces en la búsqueda de eficiencia. Claramente hay que hacer una reforma del Estado. El Estado de Chile es sumamente ineficiente. Yo me he metido un momento en política, me metí en el sector salud, el desperdicio es gigantesco, gigantesco. Entonces, yo creo que por el lado de tanto de la estructura impositiva del país, por el lado de la permisología, por el lado, hay varias áreas donde podemos ser muchos más. Los temas se están tocando, pero yo creo que el approach es el equivocado. Mi impresión es que la pregunta que se hace usualmente es, necesitamos conseguir 2% de producto, 3% de producto, 1% en recaudación. ¿Cómo lo hacemos? La pregunta es, ¿necesitamos? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Yo partiría por, nuestro objetivo es crecer lo más rápido posible para generar los ingresos, los recursos, las oportunidades para la población. Una vez que nos planteamos eso, ¿qué tipo de estructura impositiva? Con un impuesto corporativo del 25%, ¿podemos crecer o no podemos crecer? Yo creo que es difícil. Estados Unidos tiene 21%, nosotros tenemos 27%. O sea, estamos fuera de lugar. Los países más dinámicos... ¿Tú lo bajarías al menos a 21%? No, yo lo bajaría. Yo te voy a decir, yo creo que hay que, como parte de una reforma del Estado, como parte de una reforma de la estructura impositiva, yo creo que si queremos ser de los países que más crecen en el mundo, y mi aspiración... Yo, si fuera político, yo diría para sacar a Chile de la pobreza, para mejorar la movilidad social. Para eso yo sería, y para hacer eso, yo lo llevaría, el impuesto corporativo, yo lo bajaría al 15%. Esa es mi meta. Los países del mundo han acordado, de Estados Unidos, Europa, que ningún país puede tener menos del 15%. Vamos al 15%. Eso es lo que yo tendría. José Luis, mi última pregunta. Tú participaste en la última campaña presidencial. El próximo año hay nuevamente. ¿Vas a participar en ellas? Mira, por el momento estoy con muchas otras cosas, de todo tipo, en bastantes diversiones, y ahí veremos. Creo que falta mucho tiempo, hay que ver cómo se dan las cosas. Yo he sido, por lo general, bastante reactivo, no proactivo. A mí me han llamado en varias oportunidades para colaborar con Chile. Me llamó desde Nicolás Izaguirre, Eduardo Ninat, en su momento me llamó Cast. Así que yo, por lo general, he estado, desde el punto de vista de si yo puedo contribuir a alguna idea y ellos sienten que aporta la idea, yo he sido bastante proclive a colaborar en una forma reactiva, como te digo. José Luis Daza, como siempre, muchas gracias por conversar con Agenda Económica. No, muchas gracias a ti. Un placer. Saludos a todos. De esta forma terminamos el programa de hoy. Sigan acá en CNN Chile.